Ahora, mis queridos ciber estudiantes, vamos a ver un poquito lo que es la biopsicología. Ya vimos lo que era la formación del sistema nervioso. Ahora también, tanto en el libro de lo que es VAR, el sistema nervioso humano, vamos a ir viendo también ayudándonos a las estructuras, ¿no? Les había dicho del resumen. En esta ocasión vamos a ver este libro que es Biopsicología de John Pinel, y vamos a ver lo que es ahorita directamente el capítulo 3, sistemas, estructuras y células que componen nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es un poquito más accesible. Y bueno, principalmente vemos que dice, para comprender cómo funciona el cerebro, lo primero que se requiere es comprender qué es el cerebro, ¿no? Conocer los nombres y la localización de sus estructuras principales y cómo se conectan entre sí. Dice, este capítulo inicia al lector en estos aspectos fundamentales de la anatomía cerebral. Antes de comenzarlo, quisiera disculparme por la falta de previsión que mostraron los primeros neuroanatomistas al elegir los nombres de las estructuras neuroanatómicas, pero como hubieran podido anticipar que el latín y el griego, los idiomas de las personas instruidas en su época, ya no serían obligatoriamente moneda de uso corriente en los ámbitos universitarios y de nuestros días. Para ayudar al lector se da el significado lateral etimológico de muchos de los términos neuroanatómicos, y se ha hecho este capítulo lo más corto posible, abarcando solo las estructuras más importantes. Aún así, no se puede negar que aprender sus nombres y su localización le requerirá esfuerzo considerable, ¿no? No lo podemos aprender de la noche a la mañana, es estarlo repasando constantemente, ¿no? Estamos hablando de un año de anatomía, ¿no? En donde vienen por lo menos 2 meses de aprender, o por lo menos saber de qué se trata, ¿no? El asunto. Y bueno, esto toda la vida lo puede uno estar leyendo, ¿no? Aquí vemos el esquema donde dice sistema nervioso central, lo que viene de rosa, y el sistema nervioso periférico, lo que viene de amarillo, ¿no? En este esquema. Divisiones anatómicas del sistema nervioso. El sistema nervioso de los vertebrados está compuesto por dos divisiones. Vamos a entender como el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. En términos generales, el sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral, ¿no? Es el sistema nervioso central, y aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con respecto a esta clasificación, porque luego viene otra clasificación, ¿no? Principalmente por su localización, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Después vamos a encontrar el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Principalmente ahorita vamos ahí. Dice, el sistema nervioso periférico es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral, todos los nervios, ¿no? El sistema nervioso central consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, principalmente, vamos a ver, es la parte del sistema nervioso central que se localiza dentro del cráneo. La médula espinal es la parte que se sitúa en el interior de la columna, ¿no? Dice, en el módulo, bueno, aquí en el CD, dice, el sistema nervioso puede revisarse las diferencias entre las ramas eferentes y las divisiones somáticas y neurovegetativa del sistema nervioso periférico. Préstese atención en particular a los diferentes neurotransmisores que utilizan estas dos divisiones, ¿no? Lo vamos a ir viendo. El sistema nervioso periférico consta asimismo de dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso neurovegetativo, ¿no? Dice, también llamado con frecuencia neurovegetativo. El sistema nervioso somático
que sería SNS, es la parte del sistema nervioso periférico que se relaciona con el medio ambiente, ¿no? Eso es bien importante. Vamos viendo otra vez que vienen, ahí vienen los nervios eferentes. Dice, es la parte del sistema nervioso periférico que se relaciona con el ambiente externo. Está formado por los nervios aferentes, ¿no? Vamos a tener los aferentes con A, de afuera, externos, que transmite señales sensitivas, ¿no? Desde la piel, músculos, articulaciones, ojos, los oídos, hacia el sistema nervioso central, ¿no? Vienen de afuera hacia adentro. Y el sistema nervioso eferente, aquí viene de adentro hacia afuera, ¿no? Vamos a ir haciendo poco a poco nuestro esquema como lo hemos venido haciendo. Vamos a ver lo que sería la anatomía, ¿no? Del sistema nervioso, que vamos a ir viendo un poquito esto. Aquí vamos a ir haciendo nuestros cuadros, que yo les recomiendo que vayan haciendo esto. El sistema nervioso central, más acá tenemos el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central. Aquí vamos a tener lo que sería el encéfalo, y tenemos la médula espinal. Que esto nos ayuda mucho a irlo memorizando, ¿no? Médula espinal. Aquí vamos a tener que es el cráneo, va a estar localizado en el cráneo. Y esto es muy importante porque de aquí vamos a entender, ¿no? Así haciendo nuestros cuadritos. Es mucho más fácil de procesar, que lo vayamos leyendo y vayamos extrayendo así poco a poco qué se deriva de cada uno, ¿no? Recuerden que siempre va un órgano y casi siempre viene protegido por una estructura ósea, ¿no? En lo que es el sistema nervioso periférico vamos a tener lo que sería el SNS, que viene siendo el sistema nervioso somático. Se refiere al cuerpo somático. Luego vamos a tener el SNN. Esto es importante, ¿no? Porque que es el sistema neurovegetativo. Conforme ustedes vayan leyendo y haciendo sus esquemas, ya que los tengan así como bien orquestados, ¿no? Independientemente de que tengan esto así en estos cuadros, poco a poco ustedes ya les queda, ya lo pueden subir, ya lo pueden imprimir incluso, ¿no? Ya sería mucho más sencillo. Y vamos a ver que el sistema nervioso somático va a traer lo que son las fibras, nervios aferentes, y va a tener también los nervios eferentes, ¿no? Los aferentes vienen los estímulos externos
y los nervios eferentes vienen estímulos internos, ¿no? Que esto lo tendríamos que ver como viene la sinapsis, ¿no? Todo lo que es la sinapsis también lo tendremos que... Dice, el sistema nervioso periférico consta de dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso neurovegetativo. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso periférico que se relaciona con el medio ambiente externo. Está formado por nervios aferentes que transmiten las señales sensitivas desde la piel, ¿no? Músculos esqueléticos, articulaciones, ojos y oídos, etcétera, ¿no? A el sistema nervioso central, ¿no? Son las partes sensitivas. Dice, vimos los músculos, el músculo esquelético, las articulaciones, los ojos, ¿no? Neurotransmisores, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central, ¿no? O sea que... siempre lo vamos a ir viendo aquí. Y trae las partes sensitivas, ¿no? Trae estímulos externos sensitivos. Dice, el término inglés brain se refiere a lo que en español se denomina encéfalo, aunque coloquialmente se utilice el término cerebro como sinónimo. Estrictamente hablando, el cerebro consiste en los niveles superiores del encéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. En la traducción de este libro, dice, el término sensitivo se emplea para referirse a lo concerniente a la sensibilidad en general, mientras que sensorial alude a lo relacionado con los órganos de los sentidos, ¿no? También. Y bueno, vemos, dice, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico del ser humano. El sistema nervioso central se representa en el rojo y el sistema nervioso periférico en amarillo. Adviértase que incluso las porciones de los nervios están dentro de la médula espinal y se consideran parte del sistema nervioso periférico, ¿no? También dice, los nervios eferentes van a conducir señales motoras, ¿no? Que esto es importante, las sensaciones, estímulos internos motores sensitivos, ¿no? Los nervios aferentes son terminaciones sensitivas, ¿no? Todo lo que es referente a los sentidos. Nervios eferentes, todo lo que son referentes sensaciones a las cuestiones motoras. Es decir, los nervios aferentes me van a indicar o no me van a tener contacto con el exterior, si voy a localizar si es frío, caliente, ¿no? Duro, áspero, ¿no? En los nervios eferentes voy a ver cuestiones de posición, ¿no? Presión, si se mueve mi músculo, mi mano, mi pie, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo un poquito. Dice, nos va a conducir las señales motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. Y aquí viene desde del sistema nervioso central
a músculos esqueléticos, ¿no? Eso también es importante. El sistema nervioso neurovegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que regula el medio ambiente interno del organismo. Digo, es importante el sistema nervioso autónomo, que pongamos así todos nuestros acordeones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos un poquito y aquí viene al revés, ¿no? Del sistema nervioso central hacia lo que serían los músculos esqueléticos, ¿no? Esqueléticos. Dice, es la parte del sistema nervioso periférico que regula el medio ambiente interno del organismo. Está formado por nervios aferentes que se llevan las señales sensitivas desde los órganos internos al sistema nervioso central y de nervios eferentes que conducen las señales motoras del sistema nervioso central hasta los órganos internos, ¿no? Aquí el sistema nervioso neurovegetativo va, y bueno, dice, está formado por nervios, dice, el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. El sistema nervioso neurovegetativo o autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que regula el medio ambiente interno. Está formado por nervios aferentes que llevan las señales sensitivas desde los órganos internos al sistema nervioso central y de nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el sistema nervioso central, dice, hasta los órganos internos. El lector no confundirá los términos aferentes y eferentes. Si recuerdan las numerosas palabras que implica la idea de ir a algo que empieza por A, avanzar, aproximarse, arribar, y las muchas que aluden a alejarse y empiezan por E, embarcar, escaparse, ¿no? Eferente, aferente, A, afuera, E, hacia adentro, ¿no? Si el sistema nervioso neurovegetativo tiene dos tipos de nervios eferentes, que este puede ser simpático y parasimpático, ¿no? Aquí es donde vamos a, así como que podríamos confundirnos. Vamos a ver acá. Aquí está, nervios aferentes y eferentes. Los eferentes se van a dividir en simpáticos y parasimpáticos. Los nervios eferentes.
Los nervios simpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el sistema nervioso hasta la zona lumbar, ¿no? Y la torácica, la zona del tórax o pecho de la médula espinal. Son nervios motores, los simpáticos, que van al área lumbar y al área torácica. Y los nervios eferentes parasimpáticos son los nervios motores también que van desde el encéfalo y la región sacra y bueno, dice, los nervios parasimpáticos son los nervios motores neurovegetativos que proyectan desde el encéfalo y la región sacra. Aquí van a ser parasimpáticos dependiendo, ¿no? La localización, dice, de la médula espinal. Dice, todos los nervios simpáticos y parasimpáticos son vías neurales de dos fases. Las neuronas simpáticas y parasimpáticas proyectan desde el sistema nervioso central y recorren solo una parte del trayecto hasta el órgano de actuación, llamado a veces órgano diana, ¿no? Vamos del sistema nervioso central al órgano diana, ¿no? Antes de establecer sinapsis con otras neuronas de segunda fase, estos aquí también hay que anotar que son de dos fases. Aquí llamamos de dos fases, ¿no? A las veces que va a ir haciendo relevo de alguna forma las neuronas para llegar al órgano diana, que es el órgano final, ¿no? Vemos un poquito, dice, las neuronas simpáticas y parasimpáticas proyectan desde el sistema nervioso central y recorren solo una parte del trayecto hasta el órgano de actuación, llamado a veces órgano diana. Antes de establecer sinapsis con otras neuronas de segunda fase, las cuales transmiten la señal del resto del camino, ¿no?
No obstante, los sistemas simpáticos y parasimpáticos se diferencian en que las neuronas simpáticas que surgen del sistema nervioso establecen contacto sináptico con neuronas de segunda fase, a una distancia considerable de su órgano de actuación, mientras que las neuronas parasimpáticas que surgen del sistema nervioso central contactan cerca de su órgano de actuación con neuronas de segunda fase, ¿no? De corto recorrido. Vamos a ver que las parasimpáticas, que esto es importante, las parasimpáticas son de corto recorrido y las simpáticas son de largo recorrido, ¿no? Esto es importante también para el potencial de sinapsis, ¿no? Qué tanta energía tienen, qué tanta electricidad, porque es electricidad, son neurotransmisores al final, es bioquímica también, ¿no? Lo que se va manejando. Esto también tiene importancia porque, por ejemplo, cuando hay una lesión por un accidente, cuando hay alguna hernia, cuando hay alguna, simplemente cuando se corta a veces la columna vertebral, la médula espinal, deja de haber este tipo de conexiones. Si hay epilepsia también o si hay algún otro daño del sistema nervioso a nivel cerebral, dependiendo dónde esté localizada la lesión, ya sea por accidente, por enfermedad, como el Parkinson y otro, una embolia, ¿no? Por ejemplo, se puede ir viendo de qué forma aquí es oportuno localizar y se sabe desde dónde se va localizando las lesiones, ¿no? Que se tienen para poder ayudar en todo caso a una terapia, ¿no? Puede ser desde incluso hasta de las epilepsias del gran mal, las epilepsias parciales, ¿no? Por ejemplo. Dice, el enfoque tradicional de las funciones respectivas de los sistemas simpáticos y parasimpáticos destacan tres principios fundamentales. Uno, que los nervios simpáticos estimulan, organizan y movilizan los recursos energéticos ante situaciones de emergencia, mientras que los nervios parasimpáticos actúan conservando la energía, ¿no? Que cada órgano de actuación neurovegetativo recibe un input simpático y parasimpático opuesto, por lo que su actividad está controlada por el nivel relativo simpático y parasimpático, ¿no? El simpático es todo lo que es emergencia, el parasimpático, ¿no? Ahorrador de energía. Vamos a ver, corto recorrido, parasimpático, simpático, emergencias, ¿no? Y el parasimpático vemos que son un poco ahorrador de energía, ¿no? Y bueno, un poquito, ¿no? Ahí vamos viendo que esto también es importante porque también aquí vamos a ver después cuáles son las estructuras que están encargadas de hacer cada cosa. Los cambios simpáticos indican activación psicológica, mientras que los cambios parasimpáticos indican descanso psicológico, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Por ejemplo, el parasimpático nos da la activación psicológica, los parasimpáticos descanso psicológico. También incluso cuando ya es la psiquiatría, por ejemplo, si hay mayor número de activación parasimpática, dependiendo, ¿no? Los órganos, cuáles son los que pueden causar incluso las depresiones, ¿no? Muchos estímulos parasimpáticos, ¿no? Descanso psicológico, estamos todos adormilados, por ejemplo, la catalepsia, todo esto
serían algunas de las explicaciones. La activación psicológica, ¿no? La ansiedad, los maníaco-depresivos, los obsesivos compulsivos, ¿no? Cuando estamos todos estresados, o por ejemplo en un evento, en algún asalto donde nos agitamos, ¿no? O por ejemplo cuando hay taquicardias y todo esto nos ayuda, sobre todo es la activación psicológica, descanso psicológico, ¿no? De repente así como todos adormilados, o para ajustar incluso las dosis. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? Nosotros no, como psicólogos no podemos medicar, pero sí los médicos sí lo tienen y es necesario saber, porque por ejemplo nosotros lo podemos enviar o canalizar a un paciente en algunos términos. A mí no me gusta el término cliente, no, más bien el paciente, aunque hablemos un poquito de cuestiones de salud y enfermedad, ¿no? Tendríamos que buscar otro tipo ya de palabras o de lenguaje para poder llamarles a las personas que acuden a nuestra terapia. Pero al final es cuando estamos hablando de psicología clínica, es un poquito lo que es la terapia del paciente, ¿no? Médico-paciente se me hace más humano. Eso de que el cliente o el facilitador es así como que otros términos más comerciales que restan la importancia y la dedicación como vocación y el lado humano, ¿no? Hacia la gente que estamos revisando. El hecho de hablar un poquito de pacientes, lamentablemente hay muchas cuestiones de machismo, ¿no? Hay cuestiones de que estamos arriba, estamos abajo, ¿no? Somos facilitadores, ayudamos, ¿no? Un poquito a las personas a que encuentren un poquito su cura, pero siempre cuando llegan sí hay cierto grado de visión diferente, ¿no? Una visión por lo menos externa que lo maneja un poco la Gestalt. Cuando estamos afuera del problema vemos las cosas diferente y los pacientes llegan con todo abrumados, ¿no? Desde su perspectiva. Sí hay cierta ventaja y desventaja, aunque no hablemos de cuestiones de superioridad e inferioridad, ¿no? Que es un poquito cuestiones que después se hablarán. Pero bueno, en cuanto a lo que es un poquito lo que es un poco esto, dice que los cambios simpáticos indican activación psicológica, mientras que los cambios parasimpáticos indican descanso psicológico. Si aunque estos principios en general son correctos, se dan excepciones significativas en cada uno de ellos, ¿no? Dice, la mayor parte de los nervios del sistema nervioso periférico surgen de la médula espinal, pero hay 12 pares, excepciones, los 12 pares de nervios craneales, ¿no? Los nervios que surgen del encéfalo. Se les numera de modo secuencial desde la parte de delante, de enfrente hacia atrás. Los pares craneales incluyen nervios puramente sensitivos, tales como el nervio olfativo, el nervio óptico, pero la mayoría contienen fibras sensitivas como fibras motoras, ¿no? El nervio vago, el de mayor longitud, engloba fibras sensitivas y motoras que van hasta el intestino y proceden de él. Los 12 pares craneales y sus órganos de actuación se representan en el apéndice 3. Sus funciones se enumeran en los apéndices número 4 y las fibras motoras neurovegetativas de los pares craneales son parasimpáticas, ¿no? Esto lo veríamos de esta forma. Y bueno, más o menos quedaría algo como esto. Médula espinal, los 12 pares craneales, vamos a tener fibras sensitivas o nervios netamente motores, netamente mixtos o sensitivos. Entre los sensitivos tenemos el óptico y el olfativo, y en los otros nervios vamos a tener también lo que son los nervios, las fibras sensitivas y motoras, ¿no? Y principalmente tenemos fibras parasimpáticas, ¿no? Las motoras. Aquí vemos cómo se localizaría, ¿no? Principalmente el nervio olfatorio, luego el 2 sería el óptico, el 3 el oculomotor, el 4 tenemos el troclear, el 5 el trigémino, que también es, ¿cuál es el término, el par craneal número 5, el trigémino, ¿no? ¿Cuál es el término, el par craneal 6, abducens, ¿no? El 7, que también es uno de los nervios más importantes por cuando se da la parálisis facial, ¿no?
Cuando se da una parálisis facial, ¿no? Que la boca se va de lado, ¿cuál es el nervio que se daña casi siempre? El nervio 7, el nervio facial, ¿no? Tenemos el glosofaringeo, tenemos también el hipogloso, que es el 12, ¿no? El nervio 10 es el vago, el accesorio, el 11, ¿no? Que es un poquito, no es tan difícil, nada más es cuestión de irlo revisando poco a poco, ¿no? Que veremos ahí algunas de las funciones. También vemos un poquito, dice, los neurólogos frecuentemente examinan las funciones de diversos pares, ¿no? Craneales a fin de basar sus diagnósticos, ya que las funciones y la localización de los pares craneales son específicas. La alteración de las funciones de un determinado par craneal proporciona una pista excelente sobre la localización y extensión de un tumor y de otros tipos de patología cerebral, ¿no? También hay veces que dependiendo en dónde esté localizado el tumor se ve afectada alguna de las funciones, ya sea a veces en los ojos, ¿no? Dependiendo, iremos viendo. Dice, se resumen las principales divisiones del sistema nervioso en el esquema, en un sistema de pares, y bueno, sería en la figura 3.2, ¿no? Que es lo que vamos aquí viendo un poquito. Aquí vemos sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático, que son las vías aferentes, eferentes, sistema nervioso neurovegetativo o autónomo, sistemas también nervios eferentes y nervios aferentes. En lo que serían los nervios eferentes vemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, ¿no? Es un poquito esto. Vemos también aquí cómo se verían los ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículos laterales, ¿no? Que también a veces nos piden cuarto ventrículo, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, el tercer ventrículo, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? También cuando hay obstrucción, a veces hay dolor de cabeza, opresión, y cómo se vería de una forma lateral, una visión lateral, y cómo se vería un corte sagital, ¿no? Conducto central del epéndimo, ¿no? Aquí lo vemos, cuarto ventrículo, acueducto cerebral, vemos el tercer ventrículo, ventrículos laterales, ¿no? Cuando hay un tumor en la nuca, casi siempre lo que se afecta sería los ojos, ¿no? Y dice, vamos a ver un poquito aquí, meninges, ventrículos y líquido cefalorraquídeo, ¿no? El encéfalo y la médula espinal son los órganos más protegidos del cuerpo. Antes de pasar a eso, y bueno, para ver un poquito o ahondar lo que serían los pares craneales, vemos este artículo de Ken Hoop. ¿Cuántos pares craneales hay? 12. Vemos un poquito. Dice, tenemos como definición conjunto de 12 nervios periféricos que emergen del cerebro e inervan las estructuras de la cabeza, cuello, tórax y abdomen, ¿no? Esto es lo que nos va a inervar todo lo que son los nervios periféricos, ¿no? Que vienen de la columna vertebral, inervan todo lo que son las extremidades y todo lo que serían la pared torácica, ¿no? La espalda, los glúteos, todo lo que sería principalmente músculos de la parte dorsal, algunos de lo que sería los nervios periféricos, pero en este caso nos van a inervar todo lo que son los nervios, los 12 pares craneales, la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Vamos a tener que el nervio olfatorio es el primer par craneal, esto es de memoria, de hecho, nervio óptico, segundo par craneal, nervio oculomotor y motor ocular común, el tercer par craneal. Tenemos nervio troclear o patético, cuarto par craneal, nervio trigémino, quinto par craneal, nervio abducens o motor ocular externo es sexto par craneal, nervio facial, que es el número 7, par craneal, ya les había comentado, el nervio vestíbulo coclear, séptimo par craneal. Principalmente vamos a tener el olfatorio, nariz, óptico, sería visión, sensitivo, oculomotor, se va a encargar de mover todo lo que son los músculos rápidamente de lo que sería los ojos, el troclear también, ¿no? Un poco del oído, el trigémino, todo lo que serían los músculos del macetero, todo esto, ¿no? Abducen el término facial,
algunos son sensitivos, algunos son netamente motores. Vamos a ver el término nervio vestíbulo coclear, también de la cóclea, oído, glosofaringeo, va a inervar todo lo que es la faringe y la lengua. El nervio vago, ya comentamos, va a irrigar hasta el estómago, va a enervar el estómago. También décimo par craneal, nervio accesorio o espinal, sería el 11º par craneal, el nervio hipogloso, el 12º par craneal, ¿no? Vamos a tener aquí, que este es un excelente artículo que se los voy a pasar como link para que ustedes puedan consultar precisamente esto. ¿Cuáles van a ser sensitivos? El nervio olfatorio, que es el primer par, el nervio óptico, el segundo par, nervio vestíbulo coclear, 8º par, ¿no? Sería 1, 2 y 8, sensitivos, 1, 2 y 8. Motores, vamos a tener el tercero, el nervio oculomotor, el nervio coclear, que sería el cuarto, 3, 4, nervio abducen, 6, nervio accesorio, 11, y nervio hipogloso, 12, motores, ¿no? 3, 4, 6, 11 y 12. 3, 4, 6, 11 y 12. Los mixtos va a ser el nervio trigémino, el 5, el 7 también, el nervio glosofaringeo, el 9, el 9º par, el nervio vago, 10, ¿no? ¿Cuáles son los nervios mixtos? Es decir, que van a tener fibras motoras y sensitivas. El quinto, el séptimo, el 9º y el 10º, ¿no? El trigémino, el facial, el glosofaringeo y el nervio vago. Esto es totalmente aprendérselo de memoria, pero hay que también entender de dónde sale cada cosa, porque si no es un poco difícil, ¿no? Así es que ahí vemos un poquito, dice, los pares craneales son 12 del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico va del 1 al 12, está determinado según la ubicación de salida del cráneo rostral a caudal, y todos los nervios craneales se originan de los núcleos en el cerebro. 2 se originan del prosencéfalo, ya habíamos hablado un poquito del prosencéfalo, cómo va, ¿no? Las vesículas, cómo van alrededor, que sería el olfatorio y el óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, el nervio accesorio, y los restantes se originan del tronco encefálico. Se vale principalmente al principio tener como nuestro acordeoncito, ¿no? Porque es irlos manejando poco a poco. Conforme uno vaya leyendo, la literatura se va a ir familiarizando y poco a poco va a ir uno revisando todo lo que sería cada uno de estos pares, ¿no? Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y cuello. Acuérdense, cabeza, cuello, tórax y abdomen, ¿no? Controlando las actividades de esta región. Solamente el nervio vago par craneal, el 10º par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales, ¿no? Aquí vemos un poquito qué es lo que va a inervar cada uno para más o menos ir profundizando un poco. El nervio óptico es sensitivo, va a inervar el ojo. El nervio olfatorio sensitivo va a inervar la nariz. Nervio oculomotor, que es el tercero, va a mover todos los músculos del ojo, excepto a los inervados por el abducen, ¿no? El nervio troclear va a mover lo que es el oblicuo superior, el músculo oblicuo superior. El nervio abducen, que es el 6, va a mover el músculo recto lateral, ¿no? Vamos viendo un poquito lo que sería también el nervio trigémino. Va a tener, es mixto también, va a inervar lo que es la cara, los senos paranasales, los dientes, los músculos masticadores, ¿no? Va a mover, encargarse de los músculos masticadores. Y también, por ejemplo, el nervio vestíbulo coclear es el nervio octavo, que sería sensitivo, y va a inervar lo que es el oído interno. El glosofaringeo, que es el 9, va a mover los músculos faringeos y va a dar sensibilidad a lo que es la raíz de la lengua, la tonsila, la faringe, ¿no?
Vamos a ver un poquito lo que sería el nervio accesorio, que es el 11, es motor, va a mover el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Son un poco, ahí vamos viendo. También el nervio hipogloso va a mover el músculo de la lengua, ¿no? Vamos a mover los músculos de la lengua. El nervio vago va en la parte sensitiva, que aquí es el de los más importantes, ¿no? Va a mover, va a inervar sensitivamente al corazón, a los pulmones, a los bronquios, a la tráquea, a la laringe, faringe, el tracto gastrointestinal, al oído externo. A nivel motor va a mover también el corazón, los bronquios, los pulmones, el tracto gastrointestinal, ¿no? Aquí algunos medicamentos trabajan a este nivel, al nivel del nervio vago, ¿no? Para cuestiones de taquicardia o algunas otras cuestiones. El nervio facial nos va a mover, va a ser motor, nos va a dar lo que son los músculos de la cara. El nervio intermedio nos va a dar a mover la glándula submandibular, la glándula sublingual, que aquí las vemos, ¿no? Debajo de la lengua, submandibular. La parte sensitiva va a mover todo lo que es la lengua y el paladar blando, ¿no? Principalmente así, es así como tenemos más o menos nuestros... Dice, a menudo esto causa confusión, ¿no? Todos estos términos aferente, ferente, mixto, general, visceral, especial, somático. Hay que tener este artículo viene así como muy digerido, viene muy separado para qué es cada cosa. Viene exactamente muy bien esta imagen, ¿no? Esta imagen es así como un cuadrito. Vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Cómo vamos... viene muy bien esquematizado cada uno de los creo que aquí les dije del oído hace rato, pero bueno, vamos viendo un poquito. Dice, ahora vamos a entender todos estos términos, en general somático y visceral. Está clasificada como especial si se origina en nuestros sentidos especiales, ¿no? Visión, olfato, gusto, audición y balance. Mientras que si hablamos de general, es información que se recibe o que se envía a cualquier parte del cuerpo. La información transmitida por un nervio se llama somática, si es enviada o recibida por la piel o los músculos esqueléticos. Si es visceral, si se envía o recibe por nuestros órganos internos, ¿no? Que es un poquito para poder saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? De qué estamos hablando. Cuando hablamos principalmente de que un nervio, dice, un nervio, su función va a ser transmitir información sensitiva, motora, entre el cuerpo y el cerebro. Si la información va del cerebro a la periferia, ¿no? Del cerebro hacia el exterior, ¿no? Como si fuera, entonces se denomina eferente motor, ¿no? Si va de la periferia al cerebro, entonces es nervio aferente, sensitivo, ¿no? Es, por ejemplo, si yo siento que me quemo y la piel me manda el mensaje al cerebro, es sensitivo, ¿no? Ay, entonces, ¿qué va a hacer el cerebro cuando regrese esa información? Va a decir, quita tu mano, ¿no? Porque te estás quemando ahí, ¿no? Entonces, va a mandar una señal motora, ¿no? Los nervios que llevan información en ambos sentidos, los nervios craneales, pueden ser exclusivamente motores, ¿no? O exclusivamente sensitivos o mixtos. Otros de los términos que también se manejan, dice, combinar estas categorías nos permite definir los componentes funcionales de un nervio. Si las fibras del nervio transmiten exclusivamente información sensitiva especial, es conocida como nervio aferente especial. Si transmite otro tipo de información sensitiva como tacto, presión, dolor o temperatura, entonces es un nervio aferente general, ¿no? Si el nervio transmite información para músculo liso, que eso también se va a ver ya un poquito en lo que sería histología, ¿no? Por ejemplo, músculos o el músculo cardíaco o glándulas, entonces se llama nervio eferente visceral, ¿no? Sí lleva, dice, sí transmito información para músculos lisos, músculo cardíaco o glándulas, ¿no? Esto lo vamos a ver. El músculo cardíaco solamente lo vamos a encontrar en el corazón.
Y bueno, entonces dice, es llamado nervio eferente visceral. Sí lleva información para la piel o los músculos esqueléticos. Entonces es un nervio eferente somático, ¿no? El músculo esquelético es principalmente para dar movimiento, ¿no? La piel, bueno, es el mayor número, el mayor órgano, el órgano de mayor extensión. Dice como el término visceral también es un sinónimo de autónomo, sistema nervioso autónomo. Dice, nota que todos los nervios viscerales generalmente transmiten fibras de nervios autonómicos hacia o desde los órganos correspondientes. A veces verás nervios eferentes viscerales especiales como eferentes branquiales por su relación con el origen embriológico, ¿no? De estructuras somáticas como músculos, tendones y articulaciones. Dice, es transmitida por nervios aferentes, somáticas generales, ¿no? No olvides que existe la clasificación somática especial. Y bueno, para concluir, dice, de acuerdo a sus posibles direcciones y modalidades, los pares craneales también pueden ser aferente somático general, ASG, eferente somático general, aferente visceral general, eferente visceral general, aferente somático especial, aferente visceral especial, eferente visceral especial, ¿no? Que es un poco complicado, pero bueno, principalmente así estableceríamos con que ahorita, digo, que se vayan, que tengan idea de qué es cada uno, qué es el sensitivo, ¿no? Qué es el motor, cuál es el aferente y cuál es el eferente, ¿no? Sensitivo, aferente, ¿no? Eferente, deja ahí, ¿no? Cuando mueve, ¿no? Deja ahí. Vayan haciendo sus asociaciones para que, ¿no? El que toque, no toques, ¿no? Eferente, motor, cuando decimos ahí, deja ahí, porque ya están agarrando, ¿no? Es motor. El aferente, ¿no? Así acuérdense del ay. Así es que para que no se nos olvide, esto nos va a ayudar un poquito para poder separar, porque si no, y bueno, apréndanse esto también, ¿no? Que tienen que aprenderse bien cómo están los nervios. Digo, uno tiene que estudiar mucho, memorizar, y a veces es demasiada la cantidad de información que se maneja en unos primeros meses o en un semestre, por ejemplo, y a veces no ni siquiera se termina, ¿no? A veces uno lee todo el libro completo y a veces nos da tiempo nada más de leerlo, pero hay que irlo memorizando poco a poco, y este tipo de artículos, este tipo de cuadros que les he estado manejando nos ayudan a procesar un poquito más la información, ¿no? Que es como estos acordeoncitos, ¿no? Estos se los voy a ir pasando un poquito en los links de las clases para que ustedes puedan tener ahí una guía, y además revisen también, lean el artículo independientemente de lo que yo les vaya explicando e independientemente de lo que vamos revisando aquí, ¿no? Eso es así como una pequeña asesoría nada más para que ustedes vayan teniendo conocimiento de dónde saqué cada cosa o de dónde sacaste las situaciones. Hay varios libros, nada más es para que tengamos una idea de lo que es. Bajen la imagen, ¿no? Para que ustedes también tengan conocimiento, ténganlo a la mano, imprímanlo incluso, ¿no? Para que ustedes también puedan estudiar y sepan, porque a veces las preguntas del examen están así medias raras. ¿De dónde salió el eferente a ¿no? Así como el par número no sé qué, y uno dice, ¿y eso qué es, no? Así como que dice, a ver, por ejemplo, ¿dónde está el nervio olfatorio, no? ¿Y cuáles son sus funciones? Entonces uno dice, ¿y cuál es el nervio olfatorio, no? ¿Y cómo están? Entonces hay que irlo localizando y hay que ir así, sí o sí hay que aprender de qué se trata, ¿no? Así es que eso es un poquito lo que vamos a ir viendo. Y eso para no dejar así como que suelto este tema de los pares craneales. En cuanto a las meninges, ventrículos y líquidos cefalorraquídeo, luego vamos a hacer muy rápido. Dice, el encéfalo y la médula espinal son los órganos más protegidos del cuerpo. Están recubiertos por huesos y envueltos por 3 membranas protectoras, las 3 meninges, ¿no? La meninge externa es una resistente membrana llamada dura madre,
En la cara interna de la dura madre está la fina membrana que se llama aracnoides, membrana con forma de tela de araña, y por debajo de la membrana aracnoide se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene numerosos vasos sanguíneos de gran tamaño y líquido cefalorraquídeo. Y luego la meninge interna, la delicada pía madre, ¿no? Dura madre, aracnoides y pía madre. Dice que están adheridas a la superficie del sistema nervioso central, ¿no? Recuerden que es como este líquido va a amortiguar el cerebro, ¿no? A veces cuando hay los accidentes, lamentablemente es cuando nos dan los accidentes, es cuando el impacto, el cerebro pega directamente en el cráneo, ¿no? Pero principalmente es un amortiguador, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito lo que son las meninges, aquí en este esquema, como lo vamos viendo. Aquí vemos en este se ve mucho más esquemático, vemos la piel, vemos el periósteo, el hueso, ¿no? Aquí en la tercera capa, luego viene la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? En este que se ve aquí, donde se agrega, ahí hay otro espacio subaracnoideo, ¿no? Dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? El cráneo. Y bueno, principalmente dice el líquido cefalorraquídeo, LCR, también protege al sistema nervioso central, llena el espacio subaracnoideo y el conducto central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales, ¿no? También cuando hay veces que sacan el líquido cefalorraquídeo, si hacen una mala punción y sacan de más, también causan una situación complicada ahí, ¿no? Dice, el conducto central del epéndimo es un pequeño conducto que se extiende a lo largo de la médula espinal. Los ventrículos cerebrales son 4 grandes cavidades dentro del encéfalo, los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo, el conducto central ependimario y los ventrículos cerebrales están interconectados por una serie de orificios, formando así una única cisterna, ¿no? Que vamos a ir viendo un poquito aquí, que es esto lo que se ve, cómo se van conectando unos con otros, y es igual como una cámara también que va a ayudar a que no se comprima o no está ahí el cerebro, ¿no? Por dentro, o sea, que tenga una consistencia, que se mantenga en su lugar, ¿no? Esta masa encefálica. Hay veces que también en la embriogénesis no se forman o quedan obstruidos, y también ahí hay algunas situaciones, ¿no? El líquido cefalorraquídeo sostiene y amortigua al cerebro. Estas dos funciones son muy evidentes en pacientes a quienes se les ha extraído líquido cefalorraquídeo. Sufren agudos dolores de cabeza y sienten punzadas de dolor cada vez que mueven la cabeza, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es producido continuamente por el plexo coroideo, que eso también sería una pregunta de examen, ¿no? ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? El plexo coroideo, ¿no? Que es un poquito que de repente dice una red de capilares pequeños vasos sanguíneos que sobresalen de la cubierta de la pía madre y se proyectan en los ventrículos, ¿no? El exceso de líquido cefalorraquídeo también es absorbido constantemente del espacio subaracnoideo hasta amplias cavidades repletas de sangre, los senos durales, que se extienden por la dura madre y vierten su contenido en las grandes venas yugulares del cuello. En la figura 3.4 se representa cómo se absorbe el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo y se vierten en los grandes senos que se distribuyen a lo largo de la parte superior del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales. Y este también tiene constantemente el flujo, así como si fuera la sangre, ¿no? Constantemente está regenerándose, por así decir. Si también hay mucho, también causa dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, hay ocasiones en que el flujo de líquido cefalorraquídeo está bloqueado por un tumor cercano a algunos de los estrechos conductos que unen los ventrículos, por ejemplo, cerca del acueducto cerebral.
Hay algunos tumores que son muy favorables dependiendo de algunas células, de qué tipo de células que vamos a ver a lo mejor más adelante. Pero hay algunos que son muy invasivos y también son muy terribles, ¿no? Algunos, algún tipo de cáncer, ¿no? Dependiendo también el tipo de célula que se dé, ¿no? O el tipo de célula que se vaya, eh, que haya sido la causante también del tumor o en donde se esté dando, en qué estructura se esté dando el tumor. Cerca del acueducto cerebral, dice, si alguno de estos tumores está cercano a los estrechos conductos que unen los ventrículos, por ejemplo, cerca del acueducto cerebral, el cual conecta al tercer y cuarto ventrículo. Dice, como resultado de ello, la acumulación de líquido en el interior de los ventrículos hace que se dilaten las paredes ventriculares y por lo tanto todo el encéfalo, lo que provoca un cuadro clínico denominado hidrocefalia, ¿no? Agua en la cabeza. La hidrocefalia se trata drenando el exceso de líquido de los ventrículos, así dice, se intenta eliminar la obstrucción, ¿no? Y también dice, la barrera hematoencefálica, el encéfalo, dice, es un órgano electroquímico delicadamente afinado cuya función puede alterarse gravemente debido a la introducción de ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, dice, por fortuna hay un mecanismo que impide el paso de muchas sustancias tóxicas desde la sangre al encéfalo, la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una de las consecuencias de la estructura propia de los vasos sanguíneos cerebrales. En el resto del organismo, las células que componen las paredes de los vasos sanguíneos están laxamente unidas, de manera que la mayoría de las moléculas pasan fácilmente a través del tejido circundante. En el encéfalo, sin embargo, las células de las paredes de los vasos sanguíneos están compactamente unidas, formando una barrera que frena el paso de muchas moléculas, en particular de proteínas y otras moléculas de gran tamaño. El grado en que los psicofármacos influyen en los procesos psicológicos depende de la facilidad con la que atraviesen la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, que es importante esto también, dice, no impide el paso de todas las moléculas grandes. Algunas de ellas, dice, que son esenciales para el normal funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, la glucosa, dice, son transportadas de modo activo a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Además, en algunas zonas del encéfalo, estas paredes permiten el paso de ciertas moléculas grandes como las hormonas sexuales que tienen dificultad para penetrar en ciertas partes del encéfalo. Ingresan con facilidad en las regiones cerebrales implicadas en la conducta sexual, ¿no? Vamos a ver un poquito el cuello cabelludo, ¿no? El cráneo, cuando hay las lesiones, las fisuras, se altera también toda esta parte de lo que es la protección, ¿no? Al cráneo, al encéfalo, ¿no? Cuando hay alguna fractura, algún hundimiento, que vamos a ir viendo un poquito más o menos, ¿no? Esta parte de la protección, ¿no? Que vemos cuando hay algún hundimiento, dependiendo, ¿no? Vemos, sobre todo es cuando son caídas muy fuertes, algún balazo, son caídas muy fuertes, un balazo, un impacto fuerte, un accidente, caídas de algún lugar o algún golpe fuerte, ¿no? Este tipo de situaciones, cuando hay fracturas, sobre todo el piso de cráneo, se pone morado los ojos. Esto es lo que hemos ido viendo, ¿no? Y son de las estructuras pues, que más tenemos que ir cuidando, ¿no? Y bueno, vamos viendo aquí el esquema, la meninge, la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, meninge pia madre, la corteza cerebral, ¿no? Las arterias, los senos, y bueno, vemos un poquito cómo se ve el cráneo, ¿no? Absorción de líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo en azul a un seno principal, ¿no? Ahí se ven las tres meninges. Y bueno, dice, la mayoría de las células del sistema nervioso son de dos tipos básicamente diferentes, ¿no? Vamos a ver las neuronas y los neurogliocitos, ¿no?
En los dos subapartados siguientes se examina su anatomía, que es importante, las células ya. Anatomía de las neuronas, siempre vamos a ver, ¿no? Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Presentan una sorprendente diversidad de formas y tamaños, pero muchas son similares, ¿no?, a estas que se muestran aquí. Vamos a ver lo que es la anatomía externa de la neurona. Dice, se ilustran los principales rasgos distintivos externos de un tipo de neurona. Para comodidad del lector, en la ilustración se incluye la definición de cada estructura. Y también dice anatomía interna de la neurona, es también una representación de los rasgos distintivos internos. También se ha incluido aquí, ¿no? Vemos que es el cuerpo celular, toda esta parte que va en rojo, ¿no?, por ahí, el que es el centro metabólico de la neurona, también llamado soma neuronal, ¿no? Esto es importante, también lo tenemos que aprender así, igual, no hay no hay de otra. Vamos a ver lo que es la membrana celular, ¿no? Esta membrana semipermeable que rodea la neurona, pues va a estar cubierto. Las dendritas son estas ramificaciones que parecen arbolitos, ¿no?, que vemos todo alrededor. Prolongaciones cortas que surgen del cuerpo celular reciben la mayoría de los contactos sinápticos de otras neuronas, ¿no? Aquí vemos este triangulito, ¿no?, así como solamente este triangulito que está pegado al axón, que es todo esto largo, morado como una cadenita que vemos aquí. El axón es la prolongación larga, la más larga y estrecha que surge del cuerpo celular, ¿no?, y la más gruesa. Lo que va a unir, el triángulo que va a unir, que es parte del cuerpo celular o soma, a el axón, vamos a llamarlo cono axónico, es un triangulito tal cual invertido. Dice región de forma triangular en la unión del axón y el cuerpo celular. La mielina va a estar cubriendo constantemente aislamiento, es un aislamiento graso, proteínico, alrededor de muchos axones, ¿no? El nódulo de Ranvier es lo que vemos aquí en color como rosita, entre lo morado, entre el axón. Son puntos de unión entre los segmentos de mielina, ¿no? Y vemos aquí cómo se une de un lugar a otro. Dice, los botones terminales son de un axón, terminaciones semejantes a botones de las ramas de los axones que liberan sustancias químicas en las sinapsis, ¿no? Aquí se va a dar el axón con lo que sería esta sinapsis, con el cuerpo. Dice, la sinapsis, punto de contacto entre la neurona adyacente a través de los que se transmiten las señales químicas, ¿no? Aquí vemos cómo se va uniendo a las dendritas, ¿no?, un poquito, y también hay tipos de sinapsis. Principales rasgos distintivos externos de una neurona típica, ¿no? O sea, si nos ponen un esquema, también tendríamos que analizarlo. Y aquí la imagen que viene es lo que sería la forma, todo lo que hay dentro de una neurona, ¿no?, que ya sería vamos a encontrar, casi siempre lo encontramos en todas las células. Aquí hay algunas, la mitocondria, aquí los vamos a encontrar, son estos así que parecen cucarachitas, ¿no? Los verdecitos que están aquí, por acá, y dice, centros de liberación de energía aeróbica que consume oxígeno, ¿no? Aquí vemos el círculo, luego vemos así como unos pliegues morados y vemos los verdecitos, esa es la mitocondria. El núcleo, aquí va a estar la estructura esférica localizada en el soma neuronal que contiene el ADN, ¿no? Ahí vamos a tener el ADN. ¿Cuál es el retículo endoplásmico?, ¿no? Aquí lo vamos a tener, estos pliegues que están alrededor del núcleo, el sistema de membranas plegadas en el soma neuronal, las porciones rugosas, las que contienen ribosomas, ahí va a ser lo importante, qué estructura de la neurona o de la célula, ¿no?, contiene los ribosomas, el retículo endoplásmico, ¿no? Intervienen en la síntesis de proteínas. Las lisas, las que no contienen ribosomas, participan en la síntesis de grasas, ¿no? Vamos a ver el citoplasma, es el fluido translúcido en el interior de la célula, ¿no? También los ribosomas son estructuras celulares internas en las que se sintetiza las proteínas y se localizan en el retículo endoplásmico, ¿no? Son estas bolitas que vemos ahí pegados, ¿no?, los ribosomas. Vemos los pliegues del retículo endoplásmico, ahí vemos
las bolitas, ¿no? Que es el ribosoma. El aparato de Golgi, que es este que está aquí abajo, ¿no? Aquí lo vemos, donde está casi junto al cono axónico, que sería un poco, dice el aparato de Golgi, sistema de membranas que empaqueta las moléculas en vesículas, ¿no? Y bueno, los microtúbulos que vemos aquí, estos filamentos encargados del transporte rápido de material para toda la neurona. Y bueno, también vemos aquí un poquito lo que serían las vesículas sinápticas, ¿no? Lo que sería aquí una ampliación de los botones sinápticos. Vemos las vesículas sinápticas, paquetes membranosos esféricos que almacenan moléculas de neurotransmisores listas para ser liberadas y se localizan cerca de la sinapsis, ¿no? Donde vamos neurotransmisores, ahí los vemos, ¿no? Los neurotransmisores. Dice moléculas que liberan las neuronas activas o influyen en la actividad de otras células, que es un poquito lo que vamos a ir viendo. Membrana celular de la neurona, ¿para qué nos sirve? Ahorita vamos viendo. Dice la membrana celular está formada por una doble capa lipídica, dos capas de moléculas grasas, e insertadas en la doble capa lipídica se encuentran numerosas moléculas proteínicas que constituyen la base de muchas de las propiedades funcionales de la membrana celular. Dice, algunas proteínas de membrana son proteínas de canal a través de las cuales pueden pasar determinadas moléculas. Otras son proteínas señal que transmiten una señal al interior de la neurona cuando las moléculas específicas se unen a ellas en la superficie externa de la membrana, ¿no? Vamos a tener tipos de neuronas, ¿no? En la figura aquí vemos, se muestra un modo de clasificar las neuronas que se basan en la cantidad de procesos, es decir, proyecciones o prolongaciones que surgen de su cuerpo celular. Una neurona que tiene más de dos procesos se denomina multipolar. La mayoría de las neuronas son multipolares, como la que vemos, pero también puede haber una neurona con un proceso que se denomina neurona unipolar y una neurona con dos procesos que se clasifican neurona bipolar. Las neuronas con axones cortos o sin axón se llaman interneuronas, ¿no? Eso también es así como pregunta de examen. ¿Cuáles son la función de una interneurona? Consiste en integrar la actividad neural que ocurre dentro de una única estructura cerebral, no en transmitir señales de una estructura a otra, ¿no? En términos generales, existen dos tipos de estructuras neurales macroscópicas en el sistema nervioso, las que formadas primordialmente por cuerpos celulares y las formadas primordialmente por axones. A las agrupaciones de cuerpos celulares en el sistema nervioso se le llaman núcleos, ¿no? Aquí cuando se unen muchos cuerpos celulares van a ser los núcleos. En el sistema nervioso periférico se les conoce como ganglios. Eso es en el sistema nervioso central, ¿no? Dice, obsérvese que el término núcleo tiene dos significados neuroanatómicos distintos. Se refiere a una estructura dentro del cuerpo celular de la neurona y a un grupo de cuerpos celulares. En el sistema nervioso central, a los conjuntos de axones se le denomina fascículos, ¿no? Así como los vamos a ver ahí, o haces, y en el sistema periférico se le denomina nervios, ¿no? Cuando es así como si amarráramos todos los nerviositos, ¿no? Todas las fibritas, esos son los fascículos o haces en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y en el sistema nervioso periférico van a ser los nervios, ¿no? Ahí los vamos a ver. Esto, bueno, es muy sencillo. Ustedes han visto el pollo, los nervios del pollo, ¿no? Y bueno, los neurogliocitos, que es dicen la mayoría olvidada, pero bueno, ahí. Y bueno, los neurogliocitos, la mayoría dice olvidada. Las neuronas no son la única célula que existen en el sistema nervioso. Las otras se llaman neurogliocitos o células gliales. Esta última supera en número a las neuronas en proporción de 10:1. Existen tipos de neurogliocitos. Los oligodendrocitos son un tipo de neurogliocito. Emiten prolongaciones que se enrollan en torno a los axones de alguna de las neuronas del sistema nervioso central, y estas
prolongaciones son ricas en mielina, una sustancia grasa aislante, y la vaina de mielina que forman aumenta la velocidad y eficiencia de conducción axónica, ¿no? Axónica. Dice, los oligodendrocitos son las células que van a crear la mielina para que se puedan dar las conexiones sinápticas. Una sustancia grasa aislante, dice, la vaina de mielina que forman aumenta la velocidad y eficacia de la conducción axónica. Una función similar es llevada a cabo en el sistema nervioso periférico, pero por las células de Schwann, ¿no? Esto es importante, que vayamos también haciendo nuestro acordeoncito. Es importante que vayamos haciendo nuestros acordeones. Recuerden, nuestros apuntes. Es importante que vayamos haciendo vamos a tener lo que son los los oligodendrocitos, las células de Schwann, ¿no? Aquí forma ponemos la forma la capa de mielina, pero en sistema nervioso central, y la célula de Schwann va a formar la capa de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿no? Que eso es así como clave pregunta de examen. Esto es como lo vamos a ir haciendo. Y bueno, dice un segundo tipo de neurogliocitos, ¿no? Los oligodendrocitos y las células de Schwann se representan aquí en esta figura, la figura 3.9. Obsérvese, dice que cada célula de Schwann constituye un segmento de mielina, mientras que cada oligodendrocito aporta varios segmentos de mielina, ¿no? A menudo a más de un axón, que eso también a una sola, que es un solo segmento. Y aquí varios. Y bueno, vamos a ver aquí, estamos viendo cómo se ven, cómo se verían. Aquí vemos la membrana de la membrana celular, que es una doble capa de lípidos. Por ejemplo, es una característica de las células o de la membrana celular de las neuronas. Aquí vemos proteína de canal, proteínas de señal, la doble capa de lípidos, ¿no? Aquí vemos los lípidos, estas como fibritas que van hacia arriba, los moraditos ahí, y vemos una doble capa. Vemos también aquí las dendritas, el cuerpo, el axón, una neurona unipolar y una neurona bipolar, ¿no? Aquí vemos como tiene dos axones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. En la neurona bipolar, el axón en la neurona bipolar
aunque hay dos como ramificaciones, salen de un solo axón, si vemos, ¿no? La neurona multipolar, bueno, tiene un solo axón y tiene varias dendritas, y del axón ya se desprenden también varias dendritas, ¿no? La interneurona no va a tener axones, no va a haber conexiones, nada más van a ser así como separación. Ahí la vemos, ¿no? Ahí está ejemplificada. Si nos ponen un esquema, a ver, identifícame cuál es cuál, ya sabríamos, ¿no? Neurona unipolar, neurona bipolar, neurona multipolar e interneurona. Ahora, la mielinización en el sistema nervioso central. Aquí vemos cómo viene el núcleo, viene el axón, y esto es el oligodendrocito. El oligodendrocito va a tener cada terminación, cada axón se va a unir a un segmento de mielina, ¿no? En el axón, aquí vemos que viene ahí, y vemos, dice, la mielinización de los axones del sistema nervioso por un oligodendrocito y mielinización de los axones del sistema nervioso periférico por las células de Schwann, ¿no? Aquí vemos el axón, el núcleo, la célula de Schwann, ¿no? En el sistema nervioso periférico, ¿cómo se vería? Ahora, los astrocitos, esta sería una tinción, dice, los astrocitos tienen afinidad por los vasos sanguíneos y forman una matriz que da soporte a las neuronas. En la fotografía de la izquierda se ve una sección de tejido cerebral teñida con una tinción para neurogliocitos. Los canales sin teñir son vasos sanguíneos, ¿no? Los que vemos aquí. La imagen derecha es una representación tridimensional de la izquierda. Dice, la imagen derecha es una representación tridimensional de la izquierda, mostrando cómo los pies de los astrocitos recubren los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí vemos. Y contactan con las nuevas neuronas. Dice, compárese los recuadros, los dos. Aquí vemos, ¿no? Aquí están cómo se van uniendo los axones, los pies de los axones, cómo van uniéndose a los vasos sanguíneos. Ahí se ve el color rojo de que sería el vaso sanguíneo que pasa y de dónde van nutriéndose. Y bueno, también dice otra diferencia importante entre la célula de Schwann y los oligodendrocitos es que solo las primeras pueden guiar el proceso de regeneración, volver a crecer, de los axones tras una lesión. Esa es la razón de que la regeneración axónica eficaz en el sistema nervioso de los mamíferos únicamente se dé en el sistema nervioso periférico, ¿no? Que esto solamente estas células si hay alguna en caso de lesión, ¿no? Esa es otra de las diferencias. Aquí no hay regeneración. Por eso es tan difícil a veces cuando hay alguna lesión precisamente en el cerebro que se pueda volver a que hay alguna cura, ¿no? Pero aquí dice en los mamíferos. Aunque también se ha visto otros estudios en donde se empiezan a dar de alguna forma a crear nuevas sinapsis, ¿no? Eso también todavía está en estudio. Precisamente les estaba yo comentando, digo, ahorita es necesario saberlo, tener así como que la cultura de lo que sabemos, entender un poco el proceso de qué está conformado el cerebro, qué es lo que vamos a estudiar, para ver otro tipo de procesos y otro tipo de situaciones desde el nivel biológico, ¿no? Pero no hay nada acabado todavía. El cerebro se sigue estudiando, se siguen descubriendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba apenas leyendo algo sobre el Alzheimer, ¿no? Y que hay diferentes, y también estaba viendo el trastorno que tuvo Robbie Williams, ¿no? Que lo llevó lamentablemente al suicidio, por ejemplo, porque a nivel de psicología se encuentra uno con estos casos, y muchos de estos casos se puede evitar con algunas sustancias, ¿no? Algunos fármacos que ayuden a contrarrestar todo este tipo de situaciones para evitar estos cuadros tan
tan críticos o extremos y lamentablemente vitales, ¿no? Por ejemplo, en la depresión y sobre todo el desencadenamiento del suicidio, ¿no? Por ejemplo, en algunas enfermedades, y se estaba viendo que era un tipo diferente de lo que era la pérdida de la memoria, ¿no? Tanto que empezó a él incluso hasta dañarse, ¿no? Ahora se está empezando a hablar de la, independientemente de todas las lesiones que se hayan ellos causado a través del alcohol, a través de la droga, ¿no? Que vienen los delirios y todos los delirios tremens, que todavía de alguna forma se empieza a tener todo este tipo de conocimiento a través del estudio de estas estructuras en el cerebro. También el caso de Bruce Willis, también dicen, hay veces que los van a tener que sedar porque dice se ponen agresivos, ya no reconocen a la gente o se pueden dañar ellos mismos, ¿no? Entonces esto es necesario que se tenga que ir procesando y se tenga que conocer cuáles serían como los principios o qué es lo que se está afectando en cada uno de los casos, ¿no? Un tercer tipo de neurogliocitos son los astrocitos, ¿no? Estos están bastante, eh, son singulares, dice, son los más grandes de los neurogliocitos y se les llama así porque tienen una forma de estrella. Astro significa estrella, ¿no? Vamos a ver aquí también ponemos lo que son los astrocitos, ¿no? En forma de estrella y son los más grandes, por ejemplo. Que es, independientemente de esto, voy a tratar de subir estas láminas, ¿no? Para que ustedes también tengan las láminas adecuadamente y de todas formas váyanlo haciendo en casita, ¿no? Conforme vamos trabajándolo. Dice, las prolongaciones con forma de brazos de algunos astrocitos recubren la superficie de los vasos sanguíneos que recorren el cerebro y también establecen contacto con los cuerpos celulares de las neuronas. Estos astrocitos específicos intervienen en el paso de sustancias químicas desde la sangre a las neuronas del sistema nervioso central, pero otros astrocitos realizan una serie de funciones diferentes y principalmente se relacionan, ¿no? Con los vasos sanguíneos, que esto es importante. En el sistema nervioso central, ¿no? Que es también importante. Y un cuarto tipo de neurogliocitos son los microgliocitos, ¿no? Estos responden a las lesiones o a las enfermedades. Es como si fueran los glóbulos blancos del cerebro, ¿no? Absorbiendo los desechos celulares y desencadenando las respuestas inflamatorias, ¿no? Microgliocitos, como serían como los macrófagos. Responden a las lesiones o las enfermedades absorben desechos celulares y desencadenan respuestas inflamatorias. ¿Qué es lo que dice? Durante décadas se ha supuesto que la función de los neurogliocitos eran simplemente la de proporcionar soporte a las neuronas, aportando sustancias nutritivas, limpiando los desechos y formando un entramado para mantener ensamblados los circuitos neuronales. Glía significa pegamento, pero está limitando
limitando este punto de vista sobre la función de los neurogliocitos. Están desapareciendo rápidamente, dice, en los últimos años se ha demostrado que participan también en la transmisión de señales, enviando señales a las neuronas y recibiendo señales de ellas. También controlan el establecimiento y mantenimiento de la sinapsis entre neuronas. Así se ha comprobado que intervienen en los circuitos neurogliales, ¿no? Ahora que esta primera oleada de descubrimiento ha centrado la atención de los neurocientíficos en los neurogliocitos, la apreciación de su papel en la función del sistema nervioso aumentará rápidamente. Dice, estos subestimados actores están pasando a ocupar el centro de escena, ¿no? Y que bueno, vemos un poquito lo que sería, también se ocupan de lo que sería el soporte y comunicación neuronal, ¿no? Que esto sería principalmente. Vemos un poquito los astrocitos. ¿Cuáles serían los astrocitos? ¿No? ¿Cómo se vería un astrocito? ¿No? Así. La forma de estrella. Por ejemplo, aquí el oligodendrocito sería este como rosita, ¿no? Así se verían más o menos. Que esto es algo que tendríamos que ir haciendo poco a poco, ¿no? La célula de Schwann. Que es un poquito cómo se vería, ¿no? La célula de Schwann, que aquí viene ya creciendo, cómo se va. Y bueno, que después de este calor que tenemos, ya después nos viene un poquito ahí está la célula de Schwann, ¿no? Microgliocitos. Por ejemplo, aquí manejan un poco lo que es la microglia y el autismo, ¿no? Vemos aquí microgliocitos. Microgliocitos.
Aquí vemos un poquito esto, ¿no? Sería un tanto esto. Aquí vemos la microglia, que sería esta parte. Ahí lo veríamos así. Y esto, bueno, ya son los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿no? Que veríamos un poquito más en forma. Vamos a dejar este aquí para que también nos ayude a ilustrar un poco. Pero sería esta parte, ¿no? Vemos un poquito las comparaciones. Por ejemplo, aquí astrocitos microglia. Aquí también viene el cómo se vería las células un poquito, ¿no? En autismo, en las células gliales, que es un poquito como para poder identificar cómo vamos a través de imágenes, cómo se vería una y otra, ¿no? Cómo son sus interconexiones, que sería como esta. Células ependimarias, que también son importantes. Y bueno, ahí vemos los oligodendrocitos, la microglia, ¿no? Como se ve, las células ependimarias, los astrocitos y las células de Schwann, ¿no? Así bastante gráfico para que no tengamos problemas en cuestión de para verlo, ¿no? Para estudiarlos. Y bueno, pues ya vimos lo que son el sistema nervioso periférico, vimos las principales funciones, cómo son las neuronas, un poquito, ¿no? Ahora vamos a ver, en lo que es el siguiente tutorial, vamos a ver un poquito, también vimos los componentes de las células del sistema nervioso central y periférico, un poquito, ¿no? Las generalidades, vimos un poquito de anatomía. Vamos a ver un poco lo que sería las técnicas de tinción, algunas técnicas de tinción en este siguiente apartado, ¿no? Y bueno, eso va a ser otro tutorial.